Hola, voy a explicar cómo calcular el perímetro y el área de un cuadrado. En esta pantalla podemos ver dos cuadrados. En el primero vamos a calcular su perímetro. El perímetro es la suma de todos sus lados. Es el contorno de la figura, lo que calculamos. Mientras que el área calculamos toda la parte de dentro. En el primer caso, vamos a tomar como referencia la unidad cuadrada. Una unidad cuadrada es cada cuadradito que ocupa la figura. Si contáramos todos los cuadraditos que forman este lado, tenemos 8 cuadrados de lado. En este otro lado obtenemos 8. En este 8 y en este 8. Recordar que el cuadrado tiene sus 4 lados, son iguales, con lo cual la suma de todos sus lados sería calcular el perímetro. Si sumamos 8 más 8 más 8 más 8, 8 por 4 lados, obtendríamos 32 unidades cuadradas. En el caso del área, para calcular el área, tenemos que aplicar la fórmula del cuadrado, que es lado por lado. Sabiendo que este cuadrado tiene 8 unidades cuadradas de lado y 8 en otro lado, para calcular el área simplemente tendríamos que multiplicar 8 por 8. Nos daría igual a 64 unidades cuadradas. El área de este cuadrado serían 64 unidades cuadradas. En este nuevo caso tenemos un cuadrado que tiene 12 unidades cuadradas en cada uno de sus lados. Para calcular ahora el perímetro tendríamos que sumar 4 veces el número de cuadrados que hay en cada uno de los lados. Para calcular el perímetro multiplicaríamos 12 por 4 lados, que son iguales, y obtendríamos 48 unidades cuadradas. El perímetro sería igual a 48 unidades cuadradas. Sin embargo, como hemos dicho antes, para calcular el área, recordaros que el área era la parte interior de la figura, todo lo que ocupa la figura. Para calcular el área volveríamos a aplicar la fórmula del cuadrado. El área sería igual a lado por lado. Como cada lado tiene ahora 12 unidades cuadradas, tendríamos que multiplicar 12 por 12, obteniendo 144 unidades cuadradas. El área serían de 144 unidades cuadradas. Ahora os voy a explicar cómo calcular el perímetro, pero en este caso ya de un rectángulo. Como veis, ya los lados no son iguales los 4, sino que tiene los lados iguales 2 a 2. Y para calcular el perímetro, como hemos dicho que es la suma de todos sus lados, vemos que en este lado tenemos un lado que mide 12 unidades cuadradas. Y en este lado, que es la altura, corresponde a la altura, tiene 7. Para calcular el perímetro sumaríamos 2 veces 12, puesto que este lado mide exactamente igual que el de arriba, y sumaríamos también 2 veces 7, porque la altura se repite en dos lados, sería la misma, 7 más 7. Con lo cual la suma total sería 38 unidades cuadradas. El perímetro de este rectángulo sería igual a 38 unidades cuadradas. Ahora, para calcular el área del rectángulo, pues aplicamos la fórmula, que en este caso sería multiplicar la base por la altura.
sabiendo que la base es 12, porque los dos lados miden lo mismo, multiplicaríamos 12 por 7 por su altura y obtendríamos 84 unidades cuadradas. El área de esta figura la formarían 84 unidades cuadradas. Si contáramos el número de cuadraditos que forman esta figura, nos deberían de salir 84. Por último, voy a explicar cómo calcular el perímetro de un rombo, de la figura del rombo. En el primer caso, en el supuesto de que cada lado del rombo midiera 4 centímetros de lado, pues el perímetro sería 4 por 4 igual a 16 centímetros. El perímetro de esta figura serían 16 centímetros, puesto que todos los lados miden igual. Los 4 lados tienen la misma medida. Serían 16 centímetros de perímetro. Bien, para calcular el área del rombo tenemos que tener en cuenta dos partes. En este caso, la diagonal menor, que la expreso con una D minúscula, que la tenemos aquí en la mitad de la figura, dividiendo la mitad de la figura, y por otro lado tendríamos la diagonal mayor, que la voy a expresar con una D mayúscula, que correspondería a esta. Bien, voy a contar las unidades cuadradas que formarían la diagonal menor, en este caso son 6, y la diagonal mayor serían 10. Pues para calcular el área de esta figura, de este rombo, tendría que aplicar esta fórmula que tenemos aquí. Diagonal mayor, que sería la de color verde, por la diagonal menor, que sería la azul, y el resultado lo tendríamos que dividir entre 2. La diagonal mayor, en este caso, son 10, diagonal menor serían pues 6 unidades cuadradas y lo dividiría entre 2. Si aplicamos esa multiplicación, me darían 60 entre 2, resultado serían 30 unidades cuadradas. El área de esta figura sería igual a 30 unidades cuadradas.